Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente me encuentran en pantallas de Satar TV, reemplazando al conductor original, Nicolás Jagua, de este programa. Para mí siempre un placer. Me gusta el análisis, es mi pasión, pero además es parte de mi trabajo cotidiano. Por tanto, hablar sobre política internacional, analizar, opinar, comentar, viene bien en cualquier medio que sea precisamente aquellos que permiten expresar aquello que no se expresa en los medios tradicionales. Y hoy quiero hablarles de la República Islámica de Irán, sometida nuevamente a presiones y a una política de máxima presión, a desestabilización, a acciones absolutamente contrarias a cualquier relación que los países deben tener, que en virtud de este marco que hemos hablado en innumerables oportunidades de manipulación, de desinformación, de manejo de los medios por los grandes conglomerados de las potencias occidentales hegemónicas, del sionismo y todos aquellos que manejan los medios en cualquier parte del mundo o gran parte del mundo, se genera entonces un relato, una narrativa tendiente a demonizar a la República Islámica de Irán y no entender las razones de lo que acontece hoy en esta República de Asia Occidental. Y en ese sentido, referirme primero ya que estoy en Chile, ya que aquí hay un gobierno que suele expresar sus opiniones y declaraciones en el ámbito internacional, que a mí me parecen absolutamente desproporcionadas, que muestran la ignorancia no solo del presidente, sino también de ese conjunto, esa pléyade de asesores en política internacional que tienen, que son unidireccionales, ¿no? De pronto sacan una declaración con referente al sionismo y la condena frente al genocidio, pero todo eso se pierde en virtud de lo macro, en virtud del apoyo que se hace a Ucrania, por ejemplo, ocultando el apoyo sostenido que la OTAN y Estados Unidos hacen al régimen ucraniano. Por tanto, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino que es una confrontación que enfrenta a Rusia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la OTAN, y con Ucrania, que actúa como testaferro. Y en el caso de la República Islámica de Irán, me parecen deplorables las relaciones del gobierno
quien acusa violenta represión por parte de Irán, que cita a medios estadounidenses, que no dice, no hay ninguna línea referida a lo que es la situación de política de máxima presión a la cual está sometida la República Islámica de Irán. No hay ninguna referencia a las palabras de Donald Trump respecto a autorizar acciones de desestabilización, acciones militares y ataques permanentes, que se unen a las políticas de máxima presión. Insisto en este concepto porque durante 47 años Irán ha estado sometido a una guerra híbrida en lo militar clásico, pero guerra cibernética, guerra económica, guerra mediática. No hay ninguna referencia del presidente de la República. Y eso, sin duda, voy a ser generoso, lo voy a asumir como ignorancia. Pero cuando usted solo habla que las manifestaciones en Irán se desarrollan en rechazo a la falta de libertad política, malas condiciones económicas y la limitación de derechos, sin poner ni siquiera las propias palabras de las autoridades iraníes que reconocen las malas condiciones económicas que vive el país con alta inflación, por darle una cifra, menor a la inflación de Argentina, sin tener esa política de presión. Limitación de derechos. ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? La libertad de expresión en la República Islámica de Irán, para aquellos que no conocen el funcionamiento político de la República Islámica, es amplio, masivo. Hay muchísimos más medios de información que los que pueda tener Chile o los que pueda tener Argentina, con medios absolutamente opositores, con grupos políticos al interior de la Revolución Islámica contrarios entre ellos. Pero cuando tú no señalas eso, cuando no eres capaz de dar cuenta de la realidad de un país y te quedas con los clichés y aquello que te transmite la televisión, la BBC, lo que te transmite CBS, Fox News, cualquiera de ellos, entonces salen las declaraciones como la del gobierno chileno, que ya hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación en defensa de la vida y el respeto pleno a los derechos humanos. Han de saber ustedes, estimados amigos y amigas, que hay efectivamente centenares de muertos, una parte importante de ellos agentes de la policía, agentes vinculados al gobierno, funcionarios públicos, población civil. No hay ninguna referencia del señor Boric a los grupos terroristas infiltrados desde Irak, desde Afganistán. Por ejemplo, kurdos en las zonas fronterizas con Irak, donde hay una población kurda importante y que ha sido, a través de Comala, que es una organización terrorista kurdo-iraquí, que durante muchos años han sostenido una política de terrorismo contra la República Islámica de Irán. No hay referencias a eso. Y por eso este programa se permite, como una necesidad, poder decirles, ojo con lo que se informa, con lo que se escucha, con lo que analiza. Porque así como se condena de la forma que el señor Boric condena, indudablemente hace pensar, y no la inexperiencia, ¿no? Porque ya tiene un largo pasar político, ha sido presidente durante 4 años, sino que a mí me da la impresión que este personaje, que en febrero del año 2024, ante la muerte del expresidente Sebastián Piñera, fue capaz de sostener que Piñera abrió camino a una derecha moderna y democrática. Yo concluyo que este Boric, Gabriel Boric, le ha abierto el camino a una ultraderecha que no es democrática, que es absolutamente pro-sionista, absolutamente pro-estadounidense y absolutamente ajena a cualquier consideración de respeto al derecho internacional. Sus declaraciones respecto a asumir en marzo próximo para romper relaciones con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, seguramente con Rusia, seguramente con Irán y todo aquello que huela a enemigos de Occidente, es el camino que ha abierto este señor actual presidente. Así como él declara que Piñera abrió el camino a una derecha democrática, Boric, bajo su gobierno, lo que ha abierto es el camino a una ultraderecha que no es muy democrática. No bastan las elecciones cada 4 años para decir que somos un país democrático. No basta eso.
porque este gobierno que se avecina, en forma indudable, es pro-norteamericano, pro-Israel y pro todo aquello que significa violación a los derechos humanos en el conjunto del planeta. No estamos ante un próximo gobierno que dé luces o garantías más bien que aquí se va a respetar, por ejemplo, los derechos humanos del pueblo palestino, del pueblo del Líbano o de Siria o de Yemen. No. Entonces, en ese plano, el señor Boric, y lo digo con plena responsabilidad, él y su gobierno han abierto camino a esa ultraderecha. Y cuando hace estas declaraciones contra la República Islámica de Irán, desconoce que efectivamente las propias autoridades iraníes reconocen el derecho del pueblo iraní de salir a la calle y manifestar su descontento frente a la caída del valor de la moneda iraní, el rial, las dificultades económicas, la corrupción también, el desempleo juvenil. Eso no se ha ocultado jamás en la República Islámica de Irán. No solo se reconoce, sino que se han hecho llamados permanentes a cambiar el rumbo directivo de ese tipo de manejo económico, sobre todo para que efectivamente, a pesar de una política y un marco de fuertes presiones, de sanciones, de embargo, de desestabilización, de ataques. Recuerde usted que Irán fue atacado en julio del año 2025. Durante 12 días, Irán fue atacado por el régimen sionista y por Estados Unidos. El asesinato permanente de científicos iraníes, las sanciones internacionales. Irán, usted si ha viajado, usted puede usar su tarjeta de crédito y hasta su tarjeta RUT la puede usar en Argentina o en cualquier otro país, porque existe el sistema de transferencia internacional donde usted usa habitualmente esa tarjeta. Irán no tiene acceso al sistema de transferencia internacional. Por tanto, su comercio está absolutamente restringido y debe pagar una mayor cantidad de dinero por establecer un comercio con otros países. Irán está sujeto a sanciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista energético, y hoy amenazado por Estados Unidos respecto a ser atacado en función que Irán está tratando de defender su proceso revolucionario, no solo de manifestaciones que dejaron de ser pacíficas, porque cuando eran pacíficas indudablemente generaban el entendimiento de las autoridades iraníes, pero cuando esas comenzaron a tener el ataque a mezquitas, el incendio de mezquitas, la destrucción de oficinas gubernamentales, el asesinato de agentes del gobierno, de población civil, pasa a otra categoría y más aún con el reconocimiento explícito de Estados Unidos y del ex funcionario de gobierno Mike Pompeo, director de la CIA en su momento, quien reconoció que agentes del Mossad israelí estaban trabajando estrechamente en las calles de las ciudades iraníes para desestabilizar el gobierno. Reconocimiento del presidente Donald Trump, reconocimiento de sus exfuncionarios de inteligencia, reconocimiento de Israel de la presencia de agentes del Mossad en las ciudades iraníes. Y usted quiere que Irán se quede tranquilo, que ponga la otra mejilla frente a lo que es un ataque sistemático y deliberado contra Irán, contra su población. Por eso las declaraciones de Boric y los suyos quedan limitadas, no tienen alcance, son la narrativa unidireccionales, no tienen un análisis global. Así que en ese plano, indudablemente, leer, escuchar y ver lo que dicen los medios respecto a Irán es exactamente lo mismo cuando escucha al gobierno, cuando ve la televisión chilena, cuando lee los diarios, ve la televisión, cuando escucha la radio de el mundo occidental. No varía un ápice. Irán reprime a su población, Irán representa una amenaza al mundo libre, Irán representa una amenaza a la existencia misma del régimen nacionalista israelí, Irán patrocina el terrorismo internacional, Irán está construyendo armas nucleares, Irán no respeta el derecho internacional. Irán no se ha
retirado de los organismos internacionales, ni siquiera de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que actuó como cómplice de Estados Unidos y de Israel con respecto a las instalaciones nucleares. Pero Estados Unidos, a través de Trump, se ha retirado de 66 organizaciones internacionales. Y Chile no dice nada. Estados Unidos patrocina el terrorismo internacional junto a sus socios contra el pueblo saharaui a través del Reino de Marruecos, contra Yemen a través de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, contra Siria, instalando allí un presidente terrorista que solo semanas antes de tomar el poder, derrocando al gobierno de Bashar al-Assad, Estados Unidos ofrecía $10 millones por su captura y actual presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa. Irán está construyendo armas nucleares. Irán no tiene armas nucleares. Las que los tiene es Israel, aliado de Estados Unidos, que no permite la supervisión de las armas nucleares, que no permite que la Agencia Internacional de Energía Atómica fiscalice las instalaciones, que es no firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y que más aún recibe ayuda tecnológica para esa industria militar y esa industria nuclear por parte de Estados Unidos y las potencias occidentales. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla de la forma que Boric y otros países condenan a Irán? ¿Cómo creerle al presidente de Estados Unidos respecto a que quiere intervenir en Irán por los derechos humanos, por la libertad, por los iraníes, que son las mismas palabras que tuvo con respecto a Venezuela? Venezuela, la democracia, Maduro, el narcoterrorismo, el cartel de los soles, las narcolanchas, y después reconoce abiertamente y permanentemente que lo suyo es el petróleo. Y en Irán es exactamente lo mismo. Es el petróleo, es el gas, es el control del Golfo Pérsico, es controlar un país que bisagra entre Asia Occidental y el Asia más al oriente. Eso es. Con un empresario como Donald Trump que incita la desestabilización de los países. Un presidente que amenaza a Dinamarca, miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea. O me entregan Groenlandia o la tomo por las armas. A sus amigos, a sus socios. Imagínense lo que hacen con los que no son sus socios ni amigos. Pero también amenaza a Panamá, a México, a Brasil, a Rusia, a Nigeria. Cualquiera que sea el país, según su mentalidad y según su visión megalómana y mitómana. No es casual que este personaje tenga una altísima autopercepción de grandeza que lo sitúa en un grado superlativo en el marco de la vanidad y la convicción que tiene una misión divina, de destino manifiesto. Se parece mucho a los dirigentes sionistas, ¿no? Pueblo elegido, destino manifiesto, el gran Israel, Dios nos eligió. Y fíjense que el jueves pasado, Donald Trump dio una entrevista al New York Times donde dijo que solo su moral constituye un límite para la política exterior de su gobierno y que no necesita el derecho internacional. Eso lo dijo Urbi et Orbi, ¿no? Y vuelvo a la declaración de Boric. Ninguna declaración respecto a Trump y sus amenazas al mundo. Una cancillería medrosa, timorata, sometida como la chilena, no da ninguna garantía de seriedad, ni con su presidente ni con su canciller. Le consultan a Trump si existe un límite a las acciones de Estados Unidos en el extranjero. Sí, dijo, hay una cosa, mi moral, mi mente, que es lo único que puede detenerme. Yo no necesito el derecho internacional. De inmediato dice y agrega, no busco hacerle daño a las personas. No busca hacerle daño a las personas. Es el responsable, junto al régimen israelí, del asesinato de 1.100 iraníes en los ataques de junio del año 2025. Cuando le preguntaron a Trump si prioriza la estabilidad de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o hacerse con Groenlandia, dijo, puede ser una opción, pero siento que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es lo que psicológicamente se necesita para el éxito. Este es el Trump que, acompañado de Benzion Milejkovsky, que es el verdadero nombre de Netanyahu,
amenaza una y otra vez a la República Islámica de Irán. Lo reitero, tal como ha sucedido con Venezuela, expresando argumentos de supuesta nobleza en avanzar por cambiar el gobierno, que además se ha declarado presidente interino. Ha sacado en sus redes una fotografía donde aparece el presidente interino de Venezuela. Sí, esto es la megalomanía y la mitomanía absoluta. Lo que pretende con Irán es establecer una democracia estilo representativa, representativa hasta ahí nomás, de los países occidentales, pero que finalmente salen a flote cuando sale la verdadera naturaleza de Trump, sale también cuáles son sus verdaderos propósitos: petróleo, gas, pasos marítimos, situación geopolítica. ¿Y por qué contra Irán? Porque Irán es una espina clavada desde el año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica, y que ha intensificado esa guerra contra Irán. Ataques mismos desde el momento en que triunfa la Revolución Islámica en febrero del año 1979, que se intensifica con la crisis de los rehenes, con la defensa sagrada entre los años 1980 y 1988, conocida como la guerra con Irak, el derribo de un avión civil el año 1988 con 300 muertos civiles a manos de un buque norteamericano que estaba en el Golfo Pérsico, el asesinato de altos cargos militares, de científicos, apoyo a los terroristas israelíes enmarcados en las acciones del Mossad permanentemente, ataque a Irán en forma directa mediante la alianza imperial sionista en julio del año 2025. Ese es Estados Unidos. Un Estados Unidos que no solo tiene al King, porque así se muestra también, no solo el presidente interino de Venezuela, sino alguien que se considera casi un faraón, ¿no? Y es muy interesante porque Seyyed Ali Khamenei, que es el líder religioso iraní, dijo que el presidente de Estados Unidos va a caer como el faraón en la cima de su orgullo. Y a mí me parece una buena alegoría, ¿no? Porque ese presidente de Estados Unidos tiene las manos manchadas con la sangre de más de 1.100 iraníes. Y hoy, más bien del 28 de diciembre hasta hoy, en que la sociedad iraní salió a la calle masivamente, ¿ah? millones de iraníes en Isfahán, en Mashhad, en Teherán, en Qom, las principales ciudades de Irán salieron a la calle. Esas no son las manifestaciones, lo que ustedes veían ahí, no son las manifestaciones de la oposición, que en realidad de oposición muy poco, eran más bien grupos definidos por las autoridades como alborotadores, con armas, infiltrados principalmente desde Irak y con agentes del Mossad, como lo reconoce Estados Unidos e Israel. Esa población iraní, la que ustedes ven allí, no solo salió a la calle para oponerse a la destrucción de los bienes públicos, sino también las profanaciones de las mezquitas de un pueblo profundamente religioso, que es una prueba evidente que aquellos que ocasionaron esos daños son de grupos fundamentalistas. Destruir una mezquita en una sociedad religiosa como la iraní representa un crimen absoluto, ¿no? Entonces estamos hablando ahí, se ven las ciudades, Teherán, Mashhad, Hamedan y otras. En Mashhad, en el límite con Afganistán. En la provincia de Jorazán, en el límite con Irak. Dos sitios muy peligrosos desde el punto de vista de la protección de las fronteras de Irán. Uno en el límite con Irak, en la zona cercana a los kurdos iraquíes, tradicionalmente aliados de Israel y de Estados Unidos, donde radican bases terroristas del grupo Comala, que tienen sus bases precisamente en territorio iraquí, en el norte de Irak, y también en la zona, en el límite con Afganistán. Hay más de 1 millón de refugiados afganos en Irán, en unas zonas donde los talibán tienen mucha presencia en la zona fronteriza. Esos son elementos que uno espera que los asesores en política internacional del gobierno de Boric lo sepan, lo digan, maticen lo que van a declarar
y no expresen este despropósito, esta vergüenza de declaración que emiten, ¿no? Entonces aquí, indudablemente, estimados amigos y amigas, hay que entender cuál es el marco que vive la República Islámica de Irán. No es solo el reconocimiento del derecho de la población iraní a expresar su descontento frente a la caída del valor del rial, a la alta inflación, también la presencia de elementos de corrupción y la necesidad y el llamado de las autoridades políticas, religiosas y militares de Irán diciendo: aquí hay que cambiar, hay que llevar adelante un mayor trabajo que signifique no solo el reconocimiento de esos manifestantes que salieron pacíficamente a las calles, sino que al mismo tiempo contender con mucha fuerza frente a aquellos que generan los daños que se han generado. Porque aquí hay una violencia letal impulsada por Estados Unidos e Israel, librada por elementos terroristas contra civiles y fuerzas de seguridad iraníes. Ningún país, ninguno, el que usted quiera, soportaría una acción de ese nivel sin que se ponga en riesgo la estabilidad de su país. Indudablemente Irán comenzó a presenciar protestas pacíficas por diversos problemas económicos a finales de diciembre, 28 de diciembre. Eso llevó al gobierno a involucrar, el gobierno de Pezeshkian, a involucrar directamente a representantes de distintos ministerios y profesiones, a jefes de diferentes cámaras de comercio, porque en Irán hay un enorme sector privado. El sector público está a cargo de los servicios esenciales, dueño del petróleo, el gas y otros servicios esenciales, pero el sector privado es muy poderoso. Insisto que las autoridades políticas, religiosas y militares definieron la protesta como legítima y un derecho al que goza y del que goza todo ciudadano iraní, consagrado en la Constitución. Las negociaciones, las conversaciones que se llevaron a cabo permitieron elaborar ciertas medidas correctivas, reformas que hicieron que las protestas disminuyeran. Sin embargo, a partir del 3 o 4 de enero, esos elementos más violentos que entraron desde la frontera con Irak, desde la frontera con Afganistán, elementos al interior de Irán, reconocidos por Pompeo, reconocidos por Trump, reconocidos por Netanyahu, atizados, catalizados por grupos relacionados con el Mossad, instigaron la violencia. Instigaron la violencia. Desde el 8 de enero, elementos terroristas y grupos armados, principalmente grupos vinculados a Comala, acusados de recibir armas e instrucciones de sabotaje, entraron en acción. Se distribuyeron armas entre los manifestantes. Para que ustedes comprendan lo que es el grupo Comala, es un movimiento político kurdo activo principalmente en Irán, que fue fundado en 1967 como una rama kurda del Partido Comunista de Irán, que fue opositor desde el principio de la Revolución Islámica y que tiene ese grupo Comala un historial de actividades terroristas armadas contra la Revolución Islámica de Irán y el pueblo iraní, al igual que el MKO, cuya sede principal está en París y que es responsable del asesinato de más de 30.000 iraníes desde el año 79 a la fecha. Este grupo Comala, que actúa más bien en la parte occidental, tiene su sede en el Kurdistán iraquí, tiene sus actividades políticas y militares. Miembros del grupo operan entre los kurdos del oeste de Irán, particularmente en ciertas provincias del Kurdistán, Kermanshah y parte de Azerbaiyán occidental. O sea, hay presencia terrorista, sobre todo en esa zona fronteriza. Es un grupo que además, durante la guerra impuesta a la República Islámica de Irán, 1980-1988, ese grupo Comala colaboró con el régimen basista en Irak, con Saddam Hussein, proporcionando inteligencia, personal, participando activamente en los combates contra la República y el gobierno iraní y la sociedad iraní. Aquí, bajo el pretexto de los derechos kurdos iraníes tienen amplísimos derechos, son iraníes, de origen kurdo, pero son iraníes, como los azerbaiyanos, que son iraníes de origen azerbaiyano, como los árabes de la zona límite con el Golfo Pérsico, que son de origen árabe, pero son iraníes. En este caso, los kurdos buscan lograr la autonomía
separar la identidad política del Kurdistán de Irán, buscar la secesión a través de vínculos con gobiernos extranjeros. ¿Y qué gobiernos extranjeros? Estados Unidos, el régimen israelí. Y han establecido relaciones con la región autónoma kurda de Irak del clan Barzani. Entonces estamos indudablemente en la necesidad de que si vamos a analizar, analicemos el conjunto de lo que acontece y no nos quedemos solo, la República Islámica de Irán reprime al pueblo. ¿Hay una represión? Ha existido una represión, qué duda cabe, pero hay que entender cuál es el marco, lo que ha acontecido, cuáles son la cantidad de muertos de funcionarios del gobierno, población civil, destrucción de mezquitas, destrucción de oficinas gubernamentales, ataque al conjunto de lo que son las instituciones de la República Islámica de Irán. Ojo, recuerde, en un marco además de 47 años de ataque sostenido contra la República Islámica de Irán. Si ahí, eso no es jauja lo que existe ahí. Irán está sometido permanentemente a ataques, a desestabilización, al asesinato de científicos, de políticos, de militares. Militares que son asesinados además en países extranjeros, Qasem Soleimani en Bagdad. Generales que han sido asesinados en Beirut, en Damasco. Científicos iraníes que han sido asesinados en pleno centro de Teherán a través de atentados, autobombas. O sea, no es que Irán simplemente decida cortar de raíz lo que significa un proceso de desestabilización atizado por potencias extranjeras. Está la propia sobrevivencia, no solo la revolución islámica, sino todo lo que significa Irán en materias energéticas, en materia de petróleo, de gas, en materia del estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico, del apoyo al eje de la resistencia. Más aún, les quiero recordar unas palabras de Mike Pompeo. Mike Pompeo en su plataforma X sostuvo lo siguiente, se los quiero leer textual, ¿no? Lo tengo acá. Se los quiero leer textual. Dice, en Año Nuevo, congratulo a los espías israelíes que están implicados en los disturbios en Irán. Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles y también a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos. Mike Pompeo, Estados Unidos, seguidor absoluto de Donald Trump, ¿no? Más aún. La próxima parada, dijo, Baluchistán. Y tenemos ante eso un occidente que derrama lágrimas de cocodrilo por los terroristas, pero que jamás ha derramado lágrimas por los decenas de miles de asesinatos palestinos en la Franja de Gaza, el asesinato de población en el Líbano, en Siria, en Yemen. Ninguna lágrima por los palestinos, pero sí derramar lágrimas por aquellos que en una función de un proceso de desestabilización de un país han muerto, parte de ellos, porque una parte importante han sido miembros del gobierno, población civil y otros, ¿no? Entonces ahora, claro, los estados occidentales derraman lágrimas de cocodrilo, hablan de democracia, de derechos humanos, pero silencio absoluto cuando se trata de otros pueblos. Pero cuando se trata de Irán hay que darle duro, y se le da duro desde Chile hasta Estados Unidos, desde Chile hasta Israel. Ahí se une la alianza imperial sionista con un gobierno que se dice progresista. Vergonzoso, despreciable. Aquí hay, insisto en ello, mucha ignorancia por parte de las autoridades chilenas, mucho de corcho, ahí que se mantienen en la sola, el agradar a los poderes hegemónicos. No es casual que hayamos tenido una ex candidata presidencial que va a saludar al nuevo embajador de Estados Unidos, a expresarle la bienvenida a Chile, y que hoy reniegan de Cuba y reniegan de Venezuela y reniegan de todo lo que signifique su pasado. Los renegados, los conversos. No hay nada peor que un converso. ¿Ah?
es mucho más honorable quizás guardar un poco de silencio que situarse en la vereda del frente y criticar aquello que defendiste y que hoy encuentras que en realidad no es una democracia. ¿Mm? Estamos a puertas de conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Islámica de 1979, de un país que ha apoyado plenamente a Palestina desde el momento mismo de su nacimiento. El Día Mundial del Quds nace en virtud de una decisión del fallecido Imam Khomeini. Día Mundial del Quds, política exterior de Irán centrada en la liberación de Palestina, la autodeterminación de Palestina y que se mantiene hasta hoy. Si hay un país que ha apoyado a Palestina a rajatabla y que le ha significado muchos de los elementos de animadversión que le tiene el régimen nacionalista, es precisamente por el apoyo sostenido a Palestina, el apoyo al eje de la resistencia, a los movimientos de resistencia de Hezbollah en el Líbano, a los movimientos de resistencia Ansarollah en Yemen, en su momento al Hayat al-Shabi, sigue al Hayat al-Shabi en Siria, en Irak, perdón, como a las fuerzas también de Siria. En febrero se conmemora el 47 aniversario y creo que hoy más que nunca hay que resaltar la labor que ha cumplido la República Islámica de Irán en soberanía, en dignidad, en apoyo a la lucha de los pueblos y sobre todo un país que ha sabido enfrentar con entereza, con valor y determinación a los poderes hegemónicos, llámense europeos, Estados Unidos o el régimen nacionalista. Por tanto, aquí lo que se ha demostrado hoy, lunes 12 de enero, con estas marchas multitudinarias de millones de iraníes saliendo a la calle a expresar su apoyo a la revolución y su condena a los terroristas, marca un día histórico. Marca un día histórico. Se le está demostrando al mundo y a personajes como Boric, la Cancillería chilena, Trump, Pompeo, Mielowski, Milei y otros, que hay determinación, que hay identidad, que hay un Irán que es capaz de mostrar el engaño, la doble cara y la necesidad de dejar de confiar en la política de estos que se visten de demócratas, pero son en el fondo verdaderos nazis, verdaderos fascistas, verdaderos belicistas, que lo que buscan es el control de las riquezas de nuestros países. El litio de Bolivia, Argentina y Chile, las tierras del sur de Chile y Argentina, el canal de Panamá, el petróleo venezolano, el petróleo y el gas que hay en la zona del Mediterráneo Oriental, allí frente a Siria, frente al Líbano y frente a Gaza, el control del petróleo sirio, el control del estrecho de Hormuz y del estrecho Bab el-Mandeb. No es casual que el régimen nacionalista esté reconociendo a Somalilandia porque le significa tener un puente, una cabeza de playa contra Irán, contra Ansarollah en Yemen, en definitiva, las fuerzas genocidas y criminales direccionadas por Estados Unidos e Israel se están moviendo ampliamente y a esos hay que dirigir las críticas y la dirección de los dardos, señor Boric, señor von Claveren y cualquiera de los otros que suelen sacar declaraciones como si con ellos dieran muestra de una tremenda defensa de los derechos humanos del mundo. Ahí lo que hay es lisa y llanamente cobardía frente a hechos, situaciones y procesos que merecen el mayor de los respetos, como es la Revolución Islámica de Irán. Un gran abrazo y nos encontramos en un próximo programa.